La experiencia de dar a luz tiene implicaciones a largo plazo para la salud y el bienestar de la mujer. Se ha demostrado que el apoyo emocional individualizado empodera a las mujeres y aumenta la posibilidad de una experiencia de parto positiva. Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos en detalle junto a María López Cacio, comadrona, sobre la importancia de la experiencia de parto y los factores que tienen un mayor impacto. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hoy, en el cuarto episodio del podcast de Tu Mejor Parto, de My Baby My Birth, tenemos con nosotras a María López Cancio. Hola María, y gracias por estar aquí. Hola Paula, encantada de estar aquí contigo hoy. Qué bien. María ha sido madre recientemente, es comadrona, asesora de lactancia y hace consultas a domicilio en Asturias y online en todo el mundo. Antes de entrar en más detalle, déjame poner un poco las bases para entender a qué nos referimos con experiencia de parto y por qué queremos darle la importancia que se merece. El parto se queda contigo para siempre y tiene muchos más efectos tanto en la mamá como en el bebé de los que pensamos. No importa tanto el tipo de parto que tienes, sino cómo lo vives. Si tienes una cesárea planificada con un buen trato, por ejemplo, tu acompañante a tu lado, piel con piel cuando nace tu bebé, esta mamá seguramente tendrá una lactancia exitosa, si así lo desea, una recuperación con apoyo, buen vínculo con su bebé, y todo esto le ayudará a empezar con un buen pie la maternidad junto a su bebé. Si por lo contrario, una mujer ve nacer a su bebé por una cesárea con la que no estaba bien informada o convencida de que fuera necesaria, no se le explica nada, al nacer su bebé se lo llevan rápido, su pareja no está a su lado, esta mamá puede que tenga más dificultades en crear vínculo con su bebé, quizá tendrá más dificultad con la lactancia. Todo esto puede afectar a que los primeros días después de dar a luz sean más duros. No tiene que ser así. Claro que no, pero hay más probabilidades de que así sea. Y es que pensamos en el embarazo, parto y posparto como cosas separadas, pero no es así. Todo está vinculado y un evento repercute al siguiente evento. No quiere decir que tienes un embarazo saludable donde todo va perfecto, vas a tener un parto perfecto y un posparto idílico, pero tienes más números de que todo fluya mejor. Y es que es algo hormonal. Al final el parto es un proceso hormonal y si dejamos que nuestro cuerpo produzca las hormonas que necesitas para dar a luz a nuestro bebé, justo después de la luz estaremos a rebosar de oxitocina, la hormona que nos hace sentir bien, y vamos a tener una buena experiencia con el siguiente paso. Y es que aunque haya intervenciones, si se viven desde un lugar donde estamos convencidas de que esa intervención es necesaria, desde un lugar donde estamos involucradas en este paso que se quiere tomar, pues eso va a ser muy diferente cómo lo vamos a llevar, cómo nos vamos a sentir, y eso también va a tener un efecto en las hormonas. Así que, María, dime, después de introducir este tema un poquito y las bases para nuestra conversación, dime, ¿qué piensas tú que es lo más importante para que una madre tenga una experiencia de parto positiva? Pues básicamente lo que siento que lo más importante es sentirte tú como mujer y madre la protagonista del proceso, ¿no? O sea, estar en el centro, ¿no? Lo que decimos muchas veces, o esta frase que se utiliza muy habitualmente y a veces igual no se acaba de entender, pero sí, es el poner a la mujer en el centro del proceso y entonces que al final todo lo que hay alrededor sean, por decirlo así, actores secundarios que hagan que esa protagonista pues pueda tener la mejor experiencia posible, como tú bien decías, independientemente del cómo finalice el parto, en por qué vía, si es cesárea, si es parto vaginal, natural, con epidural, sin epidural, ¿no? Es un poco eso, pues poner a la mujer en el centro y bueno, la mujer al final va acompañada del bebé, ¿no? Que no olvidemos que al final madre y bebé son como, pues es un continuo, o sea, van, en realidad, son uno. Totalmente, y es que creo que es eso, ¿no? Que hay muchas mujeres que
bueno, a lo mejor han tenido el parto, hablaremos más en detalle de esto, pero se desvía de lo que tenían planificado y lo viven de una forma súper positiva, ¿no? Y bueno, lo explican en primera persona y se sienten que ellas han decidido lo que estaba pasando, ¿no? Porque evidentemente si el personal sanitario te dice, no sé, pues que hay alguna cosa con tu bebé o que la mejor decisión es tirar por otra vía, tú lo entiendes, tú te haces las preguntas necesarias, lo hablas con tu pareja o tu acompañante y dices, vale, pues sí, esta es la mejor decisión, ¿no? Esta es la mejor vía para que mi bebé nazca. Pero en cambio, si no se te explican las cosas bien, ¿no? Se te dice todo de forma muy rápida, se te pone la presión de decir, es que esta es la única vía y ya está, en un mismo escenario, que evidentemente hay cesáreas de urgencia que tiene que el bebé nacer ya, pero eso es muy, muy, muy raro, ¿no? Pasa muy pocas veces. En general, una cesárea no planificada, por ejemplo, pues es donde hay tiempo para decidir. O hablamos de cesárea, o podría ser utilizar unos forceps, o simplemente a lo mejor acelerar el parto con oxitocina sintética, pero es algún pequeño cambio de la experiencia que la mujer buscaba en un principio que, bueno, que hace que tengas que decidir, pero si la mujer se siente que decide, que está informada, pues la experiencia es bastante diferente. Hmm. Sí, es que creo que básicamente también hay que diferenciar, ¿no? Entre lo que es una recomendación y lo que es una imposición. Y Ujú. en todo proceso sanitario, aunque parezca que en el embarazo y en el parto se pierde, ¿no? La capacidad de decidir, como si las mujeres de repente en ese periodo de su vida no fueran capaces o no tuvieran, ¿no? Esa lucidez de poder hacerlo, pues claro, muchas veces se confunde el recomendar con imponer, ¿no? Y el caso es que siempre se tienen que dar alternativas y que al final la mujer debería de ser siempre la persona, o sea, la última persona en decidir acerca de qué hacer. Salvo súper extrañas situaciones en las que la mujer no tuviera capacidad de conciencia porque estuviera, pues eso, desmayada, ¿no? Poniendo así un ejemplo muy extremo, pero en realidad, en el proceso de parto, es verdad que tampoco es lo ideal estar pensando de manera racional, pero bueno, sí que es cierto que se nos tiene que informar, se nos tiene que recomendar y no imponer y sobre todo dar alternativas, ¿no? O sea, que siempre tiene que haber diferentes opciones, aunque incluso para el profesional o personal sanitario que te atienda, no sea la que tú decidas la mejor para ellos, porque al final se trata de ti y es verdad que siempre se pone sobre la mesa también que si, ¿no? Como que el bebé, ¿no? Ponen muchas veces por delante como la vida del bebé, incluso a veces coaccionan en cierta manera o te pueden un poco como condicionar y ya desde aquí decir que ninguna madre quiere nada malo para su bebé y menos eso en esos momentos, ¿no? Pero está claro que muchas veces la información se da de manera sesgada o no del todo clara. Entonces, bueno, yo creo que la clave es eso, es dar alternativas e incluso, como tú comentas, en situaciones en las que a lo mejor prime la urgencia, que las puede haber, yo también como comadrona, o sea, las he podido vivir y son pocas, pero son, y Mm. existen. Luego lo que habría que hacer siempre con esas mujeres es tratar a posteriori, o sea, no dejarlas con ese sentimiento a lo mejor de, pues, de miedo, de haber pasado por una situación como muy estresante y ya el hecho de que simplemente estén vivas ella y el bebé ya como que está todo solucionado, ¿no? Pues si ha vivido una situación de estrés, tratar también después esa vivencia, ¿no? Desde los sanitarios también, hablar con ellas, de los profesionales sanitarios y comentar a ver lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar. Entonces, bueno, no sé, yo creo que también está ahí la clave. Mira, yo creo que este ejemplo que voy a contar ahora muestra de forma muy explícita cómo un mismo tipo de parto en papel puede ser una experiencia tan Ujú, diferente, ¿no? Y esto es el caso de una mamá que vino a hacer el curso de hipnoparto para su ujú, segundo embarazo, su segundo parto, y ella venía de un primer parto que, bueno, fue una cesárea de urgencia o no planificada, pues tenía riesgo de preeclampsia, pero tuvo una experiencia bastante traumática donde todo no se lo explicó mucho cómo iba todo, se hablaba mucho de peligro del bebé, de que se tenía que sacar rápido, y ella realmente lo vivió desde el miedo y un poco, pues eso, un poco de trauma después del parto, porque fueron todo prisas y no fue una experiencia muy positiva para nada. En su segundo parto, una visita al final de su embarazo, una visita al médico y le vieron que tenía la tensión muy alta. Y le dijeron, tranquila, que tu bebé nacerá hoy. Qué diferente, ¿no? Que te digan un mensaje así,
diciendo, está todo controlado, ¿no? Vamos a hacer una cesárea hoy mismo porque creemos que es lo mejor. Evidentemente lo hablaron, le explicaron los riesgos y tal, pero la manera como se comunicó pues fue de una forma mucho más positiva, sin hablar de riesgos, de los peligros, de todo lo que puede ir mal, ¿no? Focalizándonos más en la solución y cómo podemos ayudar a que tu bebé nazca de forma segura, lo más rápido posible. En este caso, pues era la mejor opción, ¿no? Qué diferente, simplemente con unas palabras, y al final el caso fue el mismo. Fue una cesárea en el primer caso, una cesárea en el segundo embarazo. Y la forma como lo vivió ella, muy diferente. Y del segundo embarazo, del segundo parto, tiene un muy buen recuerdo. Sí, por eso es que al final la clave es un buen acompañamiento de esos momentos, ¿no? Y saber adaptarnos, tanto ya ahora te hablo como profesional sanitario, como mujer, ¿no? Que ha vivido también, pues en mi caso, una cesárea que no fue urgente por una urgencia grave, pero sí que fue de urgencia porque no fue programada y se intentó primero un parto vaginal. Pero sí que o sea, el sentirte bien acompañada y como profesional acompañar adecuadamente esos procesos van a hacer que la vivencia de la mujer sea y de la pareja o acompañante de esta mujer sea totalmente diferente y sí pueda como ir hacia un lado más positivo o hacia un lado más negativo, ¿no? De cómo has vivido esa situación. Totalmente. Sí. Y cuando hablamos de acompañamiento, ¿no? Yo creo que hay, por un lado, es tu acompañante o tu pareja, ¿no? Puede ser la misma Mm, persona, puede ser una dula o puede ser tu mm, madre o una amiga. Qué importante, ¿no? Ese acompañamiento, que confíen en ti, que estén allí para, bueno, para apoyarte en tus decisiones, que sepan hacer preguntas, ¿no? Que tú realmente sientas que están de tu lado. Y que si tú en ese momento pues te explican todo, haces las preguntas y dices, venga, pues que sea una cesárea o cualquier otra intervención, que te apoyen. Y si dijeras que no, pues también te pueden hacer preguntas y ayudar, pero ese apoyo, ¿no? A que tú seas el centro y que tú te sientas que estás decidiendo. sí, sí, sí. Y también por eso creo que la clave ya no solamente el día o los días que dure el proceso de parto, de nacimiento de nuestro bebé, que el prepararse durante el embarazo, incluso antes del embarazo, es clave, ¿no? Y hablo sobre todo de una preparación más a nivel interno, profundo, ¿no? Emocional, más allá de la física, que bueno, está claro que estar en una buena forma física está súper bien, bueno, llevar una buena Mm. alimentación, unos buenos hábitos, pero sobre todo esa preparación, ¿no? Emocional y sí, de tu entorno, de sobre todo las personas que tú quieres que estén cerca en esos momentos, yo creo que es clave, ¿no? Y ahí la información, pues es una frase muy tópica, pero es que creo que es así, la información es poder, ¿no? Te da poder, te empodera, te ayuda a poder decidir mejor y a poder yo creo que incluso que te acompañen mejor, ¿no? Las personas que están a tu alrededor. ¿Qué es lo más importante para el personal sanitario que te acompaña? Pues mira, a mí aquí la palabra que me viene a la cabeza inmediatamente es la confianza. O sea, es sentirte como mujer que va a parir a un hospital, a una casa de partos o parir en casa, me da igual, que las personas que te acompañen, tú confíes en ellas y ellas confíen en ti, pero bueno, principalmente que tú sientas esa confianza y que te sientas segura, porque al final el parto es un proceso también muy hormonal, no hay que olvidarlo, en el que si no nos sentimos seguras, nuestro cuerpo actúa como en modo huida, ¿no? Entonces, bueno, a nivel hormonal y a nivel fisiológico, si no nos sentimos confiadas, el parto es muy difícil que fluya. Entonces, para mí, ahora también que he estado al otro lado, sobre todo es sentir la confianza de que confíen en el proceso, de que confíen en ti y de que pues al final también ellos protejan el entorno, ¿no? del parto, independientemente de cuál sea el final. Y yo personalmente, a mí me llevó a esta sensación de confianza o de buscar esa confianza, a incluso a cambiar de comunidad autónoma para ir a que mi bebé naciera en otro lugar. Porque yo Mm. sentía que el lugar donde me sentía más confiada y más segura pues era otro diferente al de o sea, mi lugar de residencia. Y bueno, Sí. pues tuve la suerte, también es verdad, de poder hacerlo y de poder irme, porque al final es pues un gasto económico, el desplazarte de tu vivienda habitual, ¿no? Pues 2 meses en este caso fue el tiempo y yo busqué donde me sentía más segura y donde sentía
más confianza hacia el personal sanitario que me iba a atender. Creo que es muy importante lo que dices sobre la Mm, confianza que te transmite el personal sanitario. Y es que un ejemplo muy, creo que exagerado, ¿no? O bastante explícito es el de la transición, ¿no? Cuando una mujer está en transición, que estás al final de tu fase ascendente del parto, ya estás completamente dilatada y vas a pasar a la fase descendente, la fase de los pujos, en ese momento, ¿no? Que tienes un chute de adrenalina y la mujer a veces pues pierde un poco la confianza y dice cosas como me quiero ir a casa o quiero una epidural, no puedo más. En este momento, qué importante tener un apoyo de tu comadrona diciendo, tú puedes, lo estás haciendo genial, ya estamos casi al final, y de tu pareja, ¿no? Un simple comentario puede cambiar cómo tú te sientes y puedes como recoger esas fuerzas que necesitas para terminar el proceso del parto. Y lo mismo con tu pareja, ¿no? Y no simplemente son las palabras, puede ser una mirada, simplemente un gesto, que si por lo contrario fuera un gesto de no confío en ti, ¿no? Pues la mamá también lo puede notar mucho, ¿no? Y eso puede afectar a cómo te sientes y cómo va a transcurrir la continuación del parto. sí, sí, sin duda. De hecho, es lo que has dicho, una mirada, un gesto, una palabra, hacia un lado o hacia otro pueden cambiarlo todo y es que es así. También yo recuerdo una mamá que me contaba que o sea, de su último parto, ya había parido y no la acompañé yo, pero sí que hablando del proceso, que había escuchado la palabra, en este caso fue oxitocina. No digo que esta palabra tenga que ser siempre la que nos lleve a pensar o a sentirnos mal, pero en este caso fue la que activó en su cabeza una señal de alerta de no, no quiero que me pongan oxitocina, ya estaba en el momento del expulsivo, y le hizo cambiar la postura en la que estaba, probablemente no tanto porque no estuviera cómoda, sino por esa cosa de que Mm, salga ya porque quiero que no me pongan oxitocina, ¿no? Entonces, bueno, también nosotras, digo, las comadronas como reflexión, ¿no? Tener mucho cuidado con, pues eso, con las palabras y con los gestos muchas veces que podemos tener porque pueden poner en alerta a esa mujer que está pariendo y hacer cambiar todo el proceso, ¿sabes? O sea que así sí, es. sí, sin duda. Sí. Y bueno, otro factor que yo creo que también es muy importante en cuando hablamos de tu experiencia a dar a luz, ¿no? Y que tiene, es un poco, o sea, en hipnoparto yo hablo de la práctica de hipnoparto, también lo podemos decir, el cambio de paradigma, ¿no? Un poco. Es entender, o sea, vivimos en una sociedad donde se ve el parto como algo peligroso, algo que en general es un evento médico, ¿no? Cuando en realidad es un evento natural que a veces necesita de intervención médica, pero no al revés. Y entonces, si tú cambias ese paradigma en tu mente, ¿no? Pues ya vas a tener muchas más probabilidades de ver el parto de una forma más positiva, de no tener miedo, y eso ya va a hacer que tu cuerpo, y es una cosa hormonal, no es simplemente de que qué bonito es, ¿no? Que es, te va a afectar cómo pienses, va a afectar a tus hormonas, y eso va a afectar a cómo se desarrolla tu parto. Así que eso yo creo que también un poco hablamos, ¿no? La información, entender cómo trabaja tu cuerpo, entender, conocer, ¿no? Esta funcionalidad de tu útero y entender que es un diseño muy bueno, que a veces necesita de ayuda. Pero si haces este cambio de paradigma, eso ayuda a tener una buena experiencia. Sí, sin duda. La cuestión aquí yo creo que también es ese prepararnos y no es prepararnos que pues es técnicas como el hipnoparto, como la relajación, como el yoga, ¿no? Ujú. Nos pueden ayudar, pero yo creo que también la cuestión aquí es ese cambio de paradigma, que como desde bien pequeñas los mensajes que se nos mandan directos e directamente e indirectamente son pues que eso, que el parto es algo peligroso, ¿no? Que necesitamos de profesionales que estén ahí porque si no, no va a salir bien, pues esa pérdida al final de confianza en una misma hace que claro, tengamos que, si queremos revertir eso, trabajar de manera activa y prepararnos, ¿no? O sea, porque yo sí que es verdad que puedo pensar así de entrada que el parto no necesita ninguna preparación, ¿no? O sea, eso lo podríamos pensar, pero el problema viene de que como desde siempre, desde que somos pequeñas, nos meten estas ideas de que es patológico, de que es peligroso y tal. Si queremos cambiarlo, sí que tenemos que trabajar activamente, ¿no? Pero si no nos hubieran metido esos mensajes, pues probablemente, como antaño, todo fluiría mucho más, ¿no? Así es, de hecho,
hablaba con una amiga que es de la India Mm, y ella también era profesora de hipnoparto, ¿no? Y su abuela no entendía lo que hacías, ¿no? Pero enseñas a la gente a parir, en plan, pero sí, si eso lo llevamos dentro, ¿no? Porque igual en su cultura pues lo hablarían más, estaría más todo más cercano, no se ve como algo peligroso que tienes, es como tu día a claro, día, ¿ya me forma parte entiendes? de tu vida, ¿no? Sí, Es un evento más de tu vida, ¿no? De tu, sí, de tu historia como ser humano cuando estás aquí, como mujer, o sea, en la tierra, ¿no? sí, Bueno, pues que parir es un acto más, ¿no? sí, 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 sin, sí, al es final sin que... tanta grandilocuencia, que igual hasta nosotras, no digo que nos hayamos pasado de frenada, porque creo que es necesario para revertir esta idea que Ujú. tenemos de peligrosidad, pero que a la vez eso es un acto cotidiano, o sea, que las mujeres llevan haciendo miles de años y que ahora parece que es que si no tenemos un profesional al lado no va a ir bien. Cuando lo que Ujú. tú dices, deberíamos tener profesionales, yo sí que abogo, sí que estoy más a favor de un parto acompañado por profesionales sanitarios que sobre todo puedan detectar problemas, pero que Ujú. realmente lo ideal es no, sí, es no tener que hacer nada. Y eso debería de ser lo que pasa en la mayor parte de los partos. Entonces, ¿no? Así es. Y bueno, otro factor, ¿no? Cuando también pienso en la experiencia de dar a luz es el cuándo. Es decir, hay muchas inducciones, ¿no? Hoy en día. Y en realidad, si todo va bien, si hay una razón para inducir, una razón clínica, ¿qué quiere decir una razón clínica? Que se piensa que el bebé va a estar más seguro fuera que dentro, fuera del útero que dentro. Entonces, pues una inducción viene muy bien, ¿no? Y puede salvar vidas y puede evitar una cesárea. Pero ya si empezamos con una inducción, ¿no? Pues hay más probabilidad de que haya más intervenciones y lo mismo, si son justificadas, bien, pero si no lo son, la experiencia de la mujer puede ser una peor experiencia por algo que en verdad no era necesario y sobre todo después, ¿no? Cuando lo han vivido y recapacitan o piensan un poco en su experiencia y se dan cuenta que a lo mejor esta inducción no era necesaria. Entonces yo creo que cuando nace tu bebé también es un factor a tener en cuenta o que tiene un impacto en la experiencia de la mujer. Sí, aquí yo creo que al final es un poco volver al principio, ¿no? De lo que hablábamos, el tema de las recomendaciones barra imposiciones, ¿no? Que está claro que en algunos casos va a estar recomendada una inducción, pero que exactamente siempre te la deberían de justificar y por supuesto tú la tendrías que aceptar y no bajo coacción, sino porque realmente sientas que es lo mejor para ti, para tu bebé. Y sí que es cierto que estamos en un momento y los datos hablan, o sea, no es aquí nada tampoco secreto, hablan por sí mismos el índice tan elevado de inducciones que hay. Entonces, a mí también me hace dudar de que si realmente son tantas necesarias, ¿no? Es un poco como la tasa de cesáreas o la de episiotomías, por poner otros ejemplos, ¿no? De Uh -huh. intervenciones que no es que sean buenas o malas per se, sino que los datos de que haya tantas, bueno, pues nos deberían poner un poco sobre aviso de que a lo mejor algo no estamos haciendo del todo bien. Y ahora hablo también, ¿no? Eso desde la faceta más profesional, o sea, que acompañando partos. Entonces, sí, las inducciones, evidentemente, cuando son necesarias, genial. Mm. También es verdad que siempre se debería de informar de todo, o sea, esa parte nunca se debería de perder. Y luego, pues sí, que no hacerlo a la ligera y que las mujeres no sientan que inducir un parto pues es pues lo mismo que ponerte tú de parto sola, ¿no? Que a veces Uh es -huh. como que lo equiparan desde, Sí, sí. desde el ámbito sanitario. Yo esto yo lo he vivido también, o sea, no tampoco no Sí, y voy hay a... mujeres que entonces si te dicen, ¿quieres que tu bebé nazca antes? Mm, Bueno, pues sí, sí, ¿no? Si claro, va a ser lo mismo, pues la verdad estoy exacto, cansada, al final del embarazo, ¿no? claro. Y no, se debería explicar muy bien los riesgos que vienen con inducción también. Exacto. Sí, siempre que presentemos o que planteemos una intervención, primero como profesionales a nosotros mismos deberíamos de barajar o valorar, ¿no? Riesgo-beneficio y por supuesto a la hora de contárselo a la mujer siempre contarle no solo los beneficios, que parece que muchas veces solo se cuenta la parte buena y no se cuenta bueno, pues eso, la contraparte que siempre la hay y bueno, a veces pues incluso la propia mujer va a aceptarla y está bien, pero bueno, si incluso se plantea una inducción simplemente por comodidad del profesional o porque ves a O la por mujer fecha. cansada o por fechas, pues bueno, siendo francos deberías también decírselo a ella, ¿no? Entonces, bueno, si ella libremente elige que le realicen esa intervención, pues tampoco quizás soy yo nadie para decir que no, pero que tenga toda la información, ¿no? O sea, no Sí, contar solo una parte, que así probablemente es. muchas veces dirían que no,
también eso es cierto, ¿no? Pero bueno, eso, que al final es recomendar y no imponer y siempre dar alternativas, ¿no? Y dar la información. Mm, Sí, de hecho, una sí, herramienta que es muy útil, ¿no? Es la de Brains, el que brain, es sí. de pedir los beneficios de hacer algo y de no hacer algo, los riesgos de hacer algo y de no hacer algo, después las alternativas, porque lo que decías tú antes, siempre hay alternativas, seguir tus Mm, instintos, ¿no? Porque muchas veces al final los instintos allí te dan una información, te dicen lo que quieres hacer y eso no es así, es que en realidad a lo mejor es una señal de tu cuerpo que tu cuerpo sabe algo que tú con tu mente pensante igual no acabas de saber explicar, ¿no? No hacer nada, de esperar un poco a ver qué pasa, porque a veces el mm, parto después se desarrolla, ¿no? Fluye. Y la S es de sonreír al personal sanitario porque queremos trabajar con ellos o con ellas, ¿no? Y no, aunque hagas preguntas, aunque te plantees si quieres esa intervención o no, pero al final estás trabajando en equipo. Así que exacto. Brains es una, sí, una herramienta muy, muy útil para el embarazo, para el parto. Mm. Sí, 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 es que al final eso, volvemos también al inicio, o sea, se trata de poner a la mujer en el centro y de que sea la Ujú. protagonista y de que ella pueda decidir, ¿no? Y no ponernos nosotros como sanitarios como los conocedores de la verdad y que te vamos, y, o salvadores, ¿no? Que muchas veces es esa figura porque parece, incluso hasta las mujeres demandan de nosotros. Fíjate, hemos pasado quizás al extremo de que también en muchas ocasiones nos encontramos con, bueno, con mujeres que evidentemente lo hacen pues porque es lo que te decía antes, les han como inculcado esa idea desde bien pequeñas y bien jovencitas, pero que es como nos vienen pidiendo un poco pues lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú decidas, Mm, nos dicen a nosotros como sanitarios y yo creo que eso también en parte es culpa, responsabilidad nuestra el revertir esa parte, ¿no? O sea, no el decirle no, o sea, pues estas son las opciones, tú tienes que decidir, pues eso, como, ¿no? sí, Como persona libre y con capacidad de decisión que eres. Y claro, esto es verdad que a veces es difícil de llevar a cabo, sí, pero hay sí. que intentarlo. Entender que al final tú eres responsable de tu criatura. Es muy fácil de entender cuando el bebé está fuera, Hmm, pero cuando estamos embarazadas, ¿no? Es como que ponemos la responsabilidad totalmente en el personal sanitario y hmm. sí, es un cambio un poco de mentalidad. Bueno, hemos hablado al principio del episodio, ¿no? Que hay un impacto, ¿no? Que en verdad no hablamos de la concepción, embarazo, parto, posparto como cosas separadas, sino que está todo un poco unido. Entonces, ¿cómo crees que afecta al parto la experiencia que has tenido después en el Pues posparto? evidentemente, y aunque a veces se separen, pues como tú comentas, embarazo, bueno, concepción, embarazo, parto, posparto es bueno, es un continuo, ¿no? Realmente sí lo podemos temporalizar, pues si el embarazo X semanas, el parto pues X horas o X días, y el posparto en realidad es que yo creo que sí que no tiene, o sea, no tiene fin, porque al final sí podemos hablar del posparto físico, pero que es esa cuarentena, ¿no? Que bueno, en realidad 40 días después del parto es un poquito, pero bueno, a nivel físico se habla de eso, pero realmente es todo un continuo y sí que siento que una buena experiencia de embarazo puede favorecer el parto y a su vez una buena experiencia de parto va a favorecer el posparto. O sea, todo va encadenado, ¿no? ¿Quiero decir con esto que Mm, si tienes problemas en el embarazo no puedas tener un buen parto? No. ¿O que si tienes un parto no del todo satisfactorio vas a tener un mal posparto? Tampoco. Pero sí que evidentemente una buena experiencia va a facilitar que tú estés pues emocionalmente mejor, sobre todo, ¿no? Y al final lo emocional va muy unido a lo físico. Es que es alucinante, o sea, mm, que yo ahora también te hablo a nivel personal, después de haber vivido una cesárea, que sí, era todo lo contrario a lo que yo tenía planificado en mi mente, pero el haberla vivido de una manera, pues eso, informada, desde el sentirme yo protagonista, de que me explicaran las cosas, pues hizo que el posparto eh, esté fluyendo, vaya fluido mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tiene, bueno, muchísimo, muchísimo impacto, una buena experiencia, mm. o una mala en cómo se va a vivir bueno, pues lo siguiente, el siguiente paso, ¿no? O el paso a continuación. Entonces sí, sin duda. Sí, sí, que están Así es. relacionados. ¿Y qué recomendación darías a una mamá, ¿no? Que sus planes cambian, ¿no? Tenía un parto planificado de una forma y alguna cosa cambia. ¿Tienes algún consejo? La capacidad de adaptación, o sea, trabajar esas expectativas que podamos tener frente a lo que luego en realidad pueda suceder, o sea, que nuestra cabeza esté en todos los escenarios posibles
no tanto pensarlos en el momento del parto, que en el momento del parto pues lo suyo es estar eso, ¿no? O sea, fuera neocortes, centrarnos en ese cerebro más primitivo y demás y dejar al cuerpo que haga, pero sí que tenemos bastante tiempo ya durante el embarazo, incluso antes si lo pensamos con anterioridad todo, de pues un poco plantear en nuestra mente qué es lo que puede pasar, ¿no? O Mm, sea, esos ejercicios que se hacen yo creo también en hipnoparto, un poco de vivir o de intentar vivir la situación, ¿no? Y luego un poco pues tener todas las opciones en tu mente también posibles, o sea, y luego en el momento que ocurren, y es verdad que todo a lo mejor no va siendo como tú tenías pensado, pues esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de ante una adversidad, tú ir pues sobrellevándola y siendo capaz de, bueno, pues eso, mm. de ir superando esos pasos que a lo mejor no eran los que tú deseabas. Que esto es fácil de decir y no digo para nada que sea fácil de hacer y poco, por un lado, trabajarlo previamente y luego, si no se cumple, trabajarlo a posteriori. También vale la pena pensar en otro tipo de parto y escribir tus preferencias de parto, por si finalmente ocurriera Hmm. y le has dado una vuelta y has pensado en qué es importante para ti en estos momentos, entonces también puedes decidir mucho más y de forma más relajada. Cosas como el piel con piel, el pinzamiento óptimo del cordón umbilical, hasta si quieres música o luces tenues, pues todo esto se debería poder respetar en cualquier tipo de parto, ¿no? Parto instrumentado, por cesárea, o sea, un parto inducido. Entonces es muy importante pensar en estos escenarios y pensar en qué es importante para ti, para poder decidir y para poder entender qué opciones tienes. Además, cosas como las técnicas que se aprenden en el curso de hipnoparto, ¿no? La respiración, los masajes, todo lo que habíamos sobre el ambiente. Todo esto se puede hacer en cualquier tipo de parto. Yo creo que es hasta más importante hacerlo si no es el parto que se quería desde un principio. Y ese plan de parto no solo concebido como un documento en el que marques con crucecitas cosas, sino que tú hagas esa reflexión interna de, pues eso, de las posibilidades. Y es que justamente quizás las que más hay que trabajar son las que están fuera de lo que tú esperas que suceda, ¿no? Me refiero de tus deseos. Porque al final, si todo fluye como tú deseas, pues no vas a tener prácticamente que hacer nada. O sea, el trabajo quizá más grande o más difícil se va a dar si no pasan las cosas como tú quieres, ¿no? O como tú tenías más planificado. Entonces, por eso al final poner sobre la mesa todas las opciones, yo creo que sí, que te puede uno ayudar a ti misma y darte más fuerza y más confianza de que incluso con recursos que hayas trabajado para tu idea ideal, los puedas aplicar en otras opciones de pues eso, del momento del parto. Genial. Y bueno, me gusta, para terminar el podcast, me gusta preguntar, que un poco ya hemos tocado, pero ¿cuál es tu recomendación para las mamás para que tengan su mejor experiencia de parto? A ver, mi recomendación es que disfruten del proceso, sea como sea que venga, ¿no? Que un poco dejen fluir todo, que eso es. Pero sobre todo recomendaría que eso, que disfrutasen y que sí que se preparasen, ah, pero sobre todo que disfrutasen y se dejaran llevar por esa intuición, ¿no? Que en realidad tenemos todas dentro. Y por supuesto, vuelvo a la palabra confianza, que si no se sienten en confianza y al final tenemos todo un embarazo para ir viendo cómo nos sentimos con el personal que nos está atendiendo, el lugar donde estamos yendo, bueno, pues que busquen Mm. alternativas, ¿no? Que al final eso también es la clave, el no pensar que necesariamente tenga que ser en el sitio, y digo entre comillas, te toca ir a parir, sino que si tú en ese lugar no estás cómoda, pues busques otros Mm. lugares, ¿no? Porque eso también a veces nos conformamos con el sitio que nos toca, a lo mejor, y mira, yo misma me fui a, Sí, a sí, otra, te fuiste. a otra comunidad, a 600 kilómetros de mi casa, porque me sentía más confiada en ese otro lugar. Entonces, bueno, ya sé que a veces no es a lo mejor tan posible como pude hacerlo yo, pero siempre vuelvo a las alternativas, hay otras opciones. Entonces, dentro de las que tengas, la que tú sientas que es la mejor Sí, para ti. Yo esa sería la sí, recomendación. muy importante. Y a veces esa alternativa, pues hay gente que no se la plantea, ¿no? Por lo que acabas de decir, tú, mucha gente no pensaría, Mm. me puedo ir a otro sitio o esto es una opción, pero a veces puede ser alternativas más simples, ¿no? Pero si no se te explica, a veces no entiendes que están y siempre hay alternativas, así que se deben Pues buscar. sí. Gracias, María, y a todas y todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Paula, encantada.
Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.